De pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. En comité. En comité, y hoy día somos puras mujeres en esta comisión. Bueno, parlamentarias, ¿ah? y secretaría, lo siento mucho. ¿Ah? Bueno, agradecer la presencia de las diputadas Nullao, Labra, ¿no es cierto?, y Weiss. Agradecer también la presencia, ¿no?, de hoy día del Servicio Agrícola y Ganadero, del director nacional subrogante y jefe de la División de Gestión Técnica, Rodrigo Sotomayor, el jefe de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, señor Marco Muñoz, y el jefe del Departamento de Protección y Conservación de Suelo y Agua, señor Mario Gallardo. ¿Sí? ¿Presidenta? Muy bien, senadora Carvajal. Muy bien. Gracias, presidenta. Solo un segundo, presentar mi excusa, ¿sí? He tenido un retardo, voy de camino, pero seguiré, por supuesto, la comisión a través de este mecanismo. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, senadora. Bueno, vamos a ofrecer la palabra entonces al director subrogante del SAG, don Rodrigo Sotomayor. Rodrigo, tienes la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar también a las senadoras y diputadas presentes. Bueno, hemos sido convocados para participar en el análisis de el avalúo fiscal, la determinación de los avalúos fiscales de predios rurales, especialmente aquellos que están destinados a la producción agrícola. Bueno, me acompaña don Mario Gallardo, que es el jefe del Departamento de Suelos y Aguas, que es la persona más versada en esta materia. Pero, a modo de síntesis, señalar que el rol que corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero en estas materias básicamente está radicado, por un lado, en la subdivisión de predios rústicos, que tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Un porcentaje importante de ello se mantiene asociado al origen primero de este decreto, el decreto 3516, que establecía básicamente la subdivisión en predios de una superficie no menor a las 5.000 hectáreas, a 5.000 metros cuadrados, perdón. Hola, buen día. A media hectárea, que son 5.000 metros cuadrados, destinados siempre a la producción. Es de público conocimiento que de este instrumento se han estado realizando algunos usos ya no determinados para la producción agrícola, y es la preocupación global. La tenemos el Ministerio de Agricultura, los organismos dependientes del Ministerio de Agricultura. No, si hay un uso distinto, tiene que determinarse, fiscalizarse, sancionarse. El decreto ley 3516 establece en efecto que todos estos procesos tienen que ser fiscalizados no solo por el Servicio Agrícola y Ganadero, también recae en el Ministerio de Vivienda y también en los municipios a través de las direcciones de obras municipales, cualquier incumplimiento de esta situación. La emisión del certificado por parte del SAG es el cumplimiento de la norma que señala que efectivamente se está dando esta situación de los 5.000 metros cuadrados, salvo con las excepciones que están para algunos retazos, solo para bomberos, carabineros, algunas obras sociales, y que se cumple con la ley. Finalmente, la expresión de la subdivisión se materializa cuando se hace el traspaso de este bien. Puede que las certificaciones que nosotros estamos generando en todo Chile no se manifiesten en un traspaso de propiedad, y nosotros hemos cumplido con aquello que se nos ha solicitado, certificar el cumplimiento de la norma. La preocupación nuestra, y con eso termino, es que los suelos agrícolas que estaban destinados a la producción, con la subdivisión, la mal llamada parcelación, muchos de estos suelos han dejado de ser agrícolas, han dejado de destinarse a la producción de alimentos y los bienes propios de la agricultura,
y es una situación permanente de ya uso destinado a la vivienda y a algunos otros fines. Y ese proceso, ese fenómeno social está generando una fuerte presión también a todos los actores. Los municipios son los principales dolientes, pero en lo que a nosotros nos corresponde, proteger el suelo agrícola. Hemos perdido mucho suelo agrícola, mucho suelo, y es lo que nos preocupa en una población mundial que aumenta y que necesita la alimentación que le va a brindar la agricultura, y que esos suelos ya no la van a poder brindar. Gracias, Presidente. Muy bien, ahora estamos en sesión entonces. Bueno, tenemos a las dos instituciones entonces que habían quedado pendientes, el INDAP como el SAC, para las preguntas. Recuerda que además ustedes tienen, ¿no es cierto?, el documento que entregó el INDAP la semana antepasada. Senadora Aravena tiene la palabra. Gracias, la ronda de preguntas. Sí, ¿ya? primero pedirle disculpas por el retraso. Agradecer la presencia de todos nuestros invitados y en relación a lo que está exponiendo el SAC, que es un tema complejo porque hay un proyecto dando vuelta que no ha tenido una resolución definitiva. En esta comisión vimos en alguna oportunidad también un proyecto que finalmente tampoco llegó a puerto en relación a una propuesta senatorial de subdivisión con aumento de superficie vinculado a la media hectárea. Vimos experiencias argentinas que yo diría que son muy cercanas en términos de tipo de cultura, pero también porque son bastante más protectoras del suelo agrícola que las nuestras, y en fin de cuentas no se ha resuelto nada. Eso yo creo que es importante aclararlo. Y por otro lado, me gustaría, si es que tiene alguna cifra, y si no, es que nos pudieran enviar información sobre la estimación de pérdida de suelo agrícola en los últimos 10 o 20 años, que seguro la deben tener por ahí, porque esto también está vinculado al tema de ordenamiento territorial, ¿cierto?, y a una ley de suelos que está pendiente de tramitación en esta comisión también, que espero que podamos pronto volver a retomarla, porque justamente ese es el tema finalmente, ¿no? Se construye en cualquier parte, sí, porque aquí hay una contraposición con el derecho que yo valoro muchísimo, que es el derecho a la propiedad, ¿cierto?, y a la libertad de hacer con esta propiedad lo que se estime conveniente, pero sin duda hay ciertos marcos que debieran ser respetados, vinculados también a lo que usted bien dice, que es la seguridad alimentaria, que hoy día además es un tema a nivel mundial, en donde uno no puede cambiar. O sea, hay muchas cosas que la tecnología y la ciencia han logrado hacer, pero lo que no podemos cambiar es la estructura del suelo, en su mayoría. Obviamente podemos incorporar materia orgánica, podemos fertilizarlo, pero sin duda hay condiciones estructurales que hacen que un suelo sea apto para algo y no, y eso es parte de la ciencia en el mundo entero. Entonces, cuando nosotros construimos, y con esto termino, porque una reflexión importante de hacer en una región como la mía, en que los mejores suelos, clase 1 y 2 de riego, están en labranza, en toda la zona que rodea el circuito de Temuco, y ahí ha crecido toda la población de la capital, es una pena, porque la productividad hoy día de esa zona, en las zonas principalmente productoras de hortalizas, es de 2 a 3 cultivos al año de hortalizas por hectárea. O sea, el nivel de productividad, de empleo, de una calidad de alimentación incomparable con la que llega a la zona central, es enorme. Entonces, no es solamente un tema ecológico, para quien no le interesa el tema, es un tema económico y de desarrollo que en el fondo se está limitando producto de la falta de ordenamiento territorial. Yo sé que no es el tema a discutir, pero sin duda lo que usted plantea es clave y de alguna manera, por supuesto, uno se encuentra con el productor que dice, bueno, la agricultura no es tan rentable y parcelar sí, para mí sí lo es, y el SAC me lo impide. Entonces, una cosa que no debiera ser ni el demonio el SAC ni el productor. El tema es que Chile está muy preocupado a veces de cosas que no son tan relevantes, y lo que es estructural para el desarrollo del país jamás se ve, y pasan 20 años y no se legislan. Eso solamente. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, senadora. Para anotar y después se responden todas las preguntas, si les parece, para poder ordenarnos, ¿no? Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Muy importante el tema que plantea el director subrogante del SAC respecto a resguardar los predios agrícolas con capacidad de producción, fundamental.
Pero para encauzar un poquito su presentación respecto al objeto de esta bicameral que tiene relación con los cálculos de los avalúos de los predios rurales, quisiera consultarle cómo se vincula esto con el cálculo de los reavalúos, en el sentido que cuando se subdivide, ¿cierto? Cuando se subdivide, por supuesto, dentro, no estos loteos brujos, dentro de lo establecido por la norma, que es autorizado por el SAC, entiendo, y usted me puede corregir si estoy equivocada, que ahí hay un cambio de suelo para ejecutar la subdivisión, la parcelación. Entonces mi duda es, si efectivamente se hace este cambio de uso de suelo, que así lo entiendo, quizás no, ¿el SAC informa al Servicio de Impuesto Interno de este cambio? Porque esas son cosas que también influyen en que hayan errores en los cálculos de reavalúo de los predios agrícolas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Labra. ¿Pesco la palabra? ¿Mm? Ya, yo tengo algunas preguntas al INDAP, ¿no? Ustedes plantearon en las medidas de excepción legal para pequeños agricultores, ¿no? Que nosotros estamos aprobando año a año, que la fecha de caducidad, ¿no es cierto?, crea incerteza en la continuidad de las medidas. Por lo tanto, evita otorgarle apoyos mayores en la extensión de tiempo. Esto es, fundamentalmente, yo creo que el crédito a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería el tiempo en lo cual nosotros deberíamos entregar esta excepcionalidad? Porque si hay algo importante, precisamente el crédito a largo plazo, es precisamente poder entregar, ¿no es cierto?, a adultos mayores. Entiendo que ya sacaron lo de los 80 años, que me parecía garrafal, ¿ah? Porque tenemos muchísimos usuarios, sobre todo en nuestra región de O'Higgins, son mayores de 80 años y que además son categoría A, su categoría A, y es muy injusto que eso ocurra, ¿no? Entonces, si nos pudieran entregar, porque yo creo que sería interesante que pudiéramos apoyar esa iniciativa en la próxima oportunidad que tengamos que votar esta excepción. Lo otro es, si ustedes han hecho alguna conversación o cómo se está abordando el tema de la modificación de los planos reguladores. Porque esto que pasa, ¿no es cierto?, de calidad de reclasificación como habitacionales y quedan dentro de las zonas urbanas, complica a los agricultores. Eso significa un aumento, ¿no?, de su avalúo. Entonces, si ustedes han hecho alguna articulación ahí con el Servicio de Impuestos Internos que nos pudieran contar, porque el Servicio de Impuestos Internos modifica el destino. Y al modificar el destino, aumenta también Y lo otro que a mí me preocupa mucho es qué es lo que pasa, porque lo que nos dijo el Servicio de Impuestos Internos, ¿no?, es que este cálculo se hace según el potencial productivo, ¿ah? No lo que efectivamente tiene el agricultor o lo que produce el agricultor. O sea, ahí hay una dificultad, porque el potencial es bien complejo, ¿no? Yo puedo tener 80 hectáreas, pero efectivamente uso 10, o sencillamente lo tengo para un sistema productivo distinto a lo que me está diciendo el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es posible que ustedes puedan también tener de alguna manera, no sé si llamarlo simulación o de alguna manera, ¿no es cierto?, una proyección de lo que esos pequeños agricultores, que son usuarios de ustedes, tienen su potencial. No estoy hablando de crear una línea base, ¿no?, pero sí decir, uno lo puede hacer, ¿no?, cuál es la producción lechera que tiene en el sur, cuál es la producción de hortalizas, o sea, para de alguna manera entregarle al agricultor herramientas que puedan ser útiles para el recálculo, ¿no? O sea, para ir al Servicio de Impuestos Internos, porque como nos plantearon, decir, mira, ¿sabes qué? No es lo que nosotros hacemos. Aquí está el INDAP y tiene esta certificación. Un poco eso que es lo que está pasando con la articulación con el Servicio de Impuestos Internos, más allá por lo que yo leí, ¿no?, de la información que ustedes les solicitan a ellos y que pudieron de alguna manera cruzar para saber el número de agricultores afectados, por ejemplo, ¿ah? Eso. Ofrezco la palabra. Muy bien. Rodrigo, para contestar a la senadora y la diputada. Gracias. Bueno, en las estadísticas prefiero responder luego cuando tengamos, porque las podemos sistematizar. Hay algunas estadísticas que se han construido en base a catastros propios y hay algunas que ha generado CIREN, que también depende del Ministerio, y que de alguna manera también dan cuenta de esta situación.
Una foto que siempre nos llamó la atención era los fenómenos de conurbación que se estaban expresando, particularmente en algunas regiones. Si coloco como ejemplo la región de O'Higgins, Rancagua y Machalí estaban perfectamente separados y hoy día están juntos. Y la pérdida de la superficie frutal fue en torno al 60% en 10 años y que fue sustituida 100% por uso habitacional. Otros ejemplos en regiones Maule, también Valparaíso, son emblemáticos porque zonas, qué sé yo, San Clemente, que era eminentemente agrícola, ha ido generando una pérdida de suelo agrícola en desmedro del desarrollo habitacional, que sin duda es necesario, pero tiene que haber este ordenamiento territorial necesario y que no es el caso tal como se señalaba, pero es necesario igualmente señalarlo. Los detalles los vamos a enviar luego para responder con números. Y lo que preguntaba usted, diputada Laura, claro, hay dos procesos. Uno es la certificación, que es este documento que se entrega a solicitud de un usuario para el cumplimiento de la norma. Entonces a este proceso le llamamos subdivisión de predios rústicos. Perdón, las siglas, SPR, siempre, Administración Pública siempre ocupamos las siglas. SPR deriva en netamente subdividir un predio grande en predios más pequeños, asegurar el cumplimiento de la norma, que no se generen predios ciegos, que todos tengan acceso por uno de los 4 lados, y sigue siendo un predio rústico. Antes era un predio, hoy día son muchos predios chicos, y se supone, basado en el espíritu de la ley original de los años 80, es que esto seguirá siendo un predio dedicado a la agricultura. SPR sigue por esa línea. El segundo proceso es la emisión del informe favorable para la construcción, ¿no? Nuevamente las siglas, IFC. El IFC es este cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo aplica para todo tipo de construcciones que sean ajenas a la agricultura. La agricultura necesita un packing, necesita una bodega, se entiende que no son ajenas a la agricultura. Pero si hay algunas acciones o actividades ajenas a la agricultura, necesariamente, de acuerdo a la ley de vivienda, el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, requiere entonces la emisión de este informe favorable para la construcción. Nosotros lo describíamos siempre como un proceso donde hay un ente que normalmente es la Seremi de Agricultura, que abre la carpeta. En el lado izquierdo se colocan los antecedentes que corresponden al Servicio Agrícola y Ganadero, que es el informe favorable para la construcción, y en el lado derecho corresponden los trámites que tienen que hacer los equipos de vivienda, donde están todos los otros requisitos. Una vez que se cumplen los dos, se cierra la carpeta y recién esto es aprobado. Nosotros somos participantes en uno de los procesos, solamente la emisión del informe favorable de la construcción cuando procede. Y ahí los elementos que entran en acción son básicamente evitar tanto como sea posible la construcción de nuevos núcleos urbanos. El fenómeno de las parcelaciones ha derivado en eso, precisamente que, se generaron las subdivisiones de predios rústicos, no necesariamente con ordenamiento, y se fueron constituyendo en nuevos núcleos urbanos. Los dolientes en esto siempre han sido los municipios, que aumenta la carga de trabajo asociado a el retiro de basura, agua y varias otras cosas que se supone las parcelaciones no deberían llevar, porque no es más que un predio grande, dividirlo en predios más chicos para que la agricultura pueda seguirse desarrollando. Y es lo que, como se ha señalado, lamentablemente no ha estado. ¿Cómo deriva esto con impuestos internos y que finalmente es Perdón, por supuesto, Presidenta. Pero también en su origen la ley plantea, ¿no?, que tiene que haber asociado a un proyecto productivo. Y eso creo que no se está cumpliendo. O sea, o quiero saber si se está cumpliendo o no, porque tiene que estar asociado a un proyecto productivo que incluso debería fiscalizarse, ¿no? Entonces, a ver si eso ocurre o no.
Sí, en el caso de la subdivisión, claro, hay predios rústicos que pueden estar en una etapa de barbecho y la verdad es que ahí no podemos intervenir mucho. Entonces, si el barbecho ha sido más bien largo, puede haber algún predio en una suerte de no explotación. Incluso es fácil pensar en el plano, pero también aplica a los que están con ciertos grados de desnivel. Normalmente están en el ámbito productivo destinado a la explotación extensiva. Esto es lo que el cerro da y los animales pudieran abastecerse de ello. Es tan productivo y básico como eso, extensivo. Y es lo que nosotros miramos. No necesariamente un proyecto tan en lo formal, porque es rústico. Puede perfectamente ser un campo destinado a la alimentación animal rústica sin mayor intervención y no podemos pronunciarnos mayormente respecto de eso. Distinto es cuando, sobre todo en los sectores periurbanos, esta herramienta se ha utilizado maliciosamente para ya generar otro tipo de parcelaciones, algunas grandes y otras brujas, tal como se ha señalado, porque no respetan la regla de los 5.000 metros cuadrados. Esa parte nosotros hacemos fiscalización, también la hace el municipio, también está mandatado tanto como nosotros, y también el Ministerio de Vivienda. Siempre vamos a estar acotados a los recursos, y ahí un poco para la dimensión territorial nuestras oficinas se llaman oficinas sectoriales, porque comprenden un sector de varias comunas. Maule tenemos 5 oficinas sectoriales para las 34 comunas, O'Higgins tenemos 4 oficinas sectoriales para las 33 comunas. Entonces, cuando al hablar de fiscalizadores, si uno supusiera que cada municipio tiene un fiscalizador, la región tiene 33 fiscalizadores y solo 4 por parte del SAC. 34 en Maule y solo 5 por parte del SAC, con este supuesto de que hay un fiscalizador por oficina. Entonces, las capacidades están bastante acotadas, pero sí, las hacemos en la medida de lo posible y atendiendo sobre todo denuncias. Allí siempre... Sí, perdón. Volvamos a impuesto interno, sí. Sí. El predio rústico sigue siendo rústico y para todos los fines impuestos internos aplicará la norma de un predio rústico, esté o no esté en explotación. Cuando hay cambio de uso de suelo, sale de la categoría y ahí efectivamente impuestos internos le tiene que aplicar la categoría para la cual fue trasladada. Nosotros hacemos el informe que va en esta carpeta, en el lado nuestro, el lado izquierdo nuestro, el lado derecho va vivienda y esto se cierra y finalmente se entrega al usuario. Está siempre la responsabilidad del usuario en mantener actualizada su condición con impuestos internos. Y por cierto, el principio de coordinación de los órganos de la administración siempre aplica en esto. Nosotros, como esta es una parte subsidiaria de un gran trámite, finalmente, una vez que está el trámite completo, corresponde a las Ceremis realizarlo y emitir la resolución de autorización. Allí queda el documento listo para la entrega al usuario. El usuario tiene la responsabilidad de actualizar sus antecedentes ante impuestos internos y los principios de coordinación igualmente fluyen, pero ahí es la Ceremi la mandatada a esa situación. No quiero dejar de pasar la oportunidad. Todos los cambios de uso del suelo y aplican a paños que son perfectamente productivos y particularmente parques fotovoltaicos, parques de aerogeneradores, perfectamente podrían seguir siendo agrícolas, pero la ley establece que tenga que haber mediar un cambio de uso de suelo. Dicho eso, ya pasan a ser un terreno dedicado a la energía y por lo tanto tienen que tributar en la parte que les corresponde y dejan de tributar en la parte como suelo rústico. Gracias.
Diputada. Súper clara su explicación, director. Muchas gracias. Solo me queda una duda, para ser bien específico. Entiendo que la responsabilidad del contribuyente informar al Servicio de Impuesto Interno, porque efectivamente en ambos casos puede cambiar también en un caso solamente cambia el uso del suelo y en el otro cambia la superficie, y eso afecta el revalúo. Entiendo que es su responsabilidad, pero dado la coordinación entre servicios del Estado, efectivamente, ¿Seremi de Agricultura informa al Servicio de Impuesto Interno? Hay una responsabilidad que cabe en el contribuyente, sin duda. Una vez que el trámite se ha materializado, ese contribuyente está mandatado a hacerlo. Entonces, pesa más su responsabilidad que la debida coordinación. Como corresponde a las Ceremis, yo del SAC puedo hablar mucho, de las Ceremis. Ya, sí, porque ustedes son parte de un procedimiento. Somos parte ¿no? de un... No el que tramita el final de ese procedimiento. Correcto. Ya. Ahora, yo insisto que la responsabilidad principal es del contribuyente, y hay impuestos internos, Sí, yo no creo, perdona mucho. por mi experiencia en esto, que no está la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, que no se notifica ese cambio, que el contribuyente es el que tiene y al que le conviene, entre comillas, el notificar si hay una subdivisión o si hay algún tipo de ese... Pero yo sí creo que tenemos que buscar la forma de coordinar, ¿ah? y incluso estar en línea. Diputada Weiss. Sí, gracias, presidenta. Yo en otro ámbito, o sea, lo mismo, obviamente, pero aquí respecto a los usos de los suelos, quería preguntarle al director si tiene, porque habló de una pérdida de un 60% de suelo productivo agrícola, pero también le quería preguntar en relación a uso habitacional. No sé, ya, yo tengo otro, más allá de ese punto que es muy importante en relación a lo que es efectivamente el cobro de contribuciones, el cambio de uso, no es cambio de uso del suelo, sino que el uso del suelo en el caso de mi región para el uso forestal, que es un tema grande, porque también, más allá de la libertad, como dijo la senadora Aravena, que lo comparto plenamente, a decidir qué hacer o no, pero ocurre que también se están usando mucho suelo agrícola, o no sé cuánto, por eso le pregunto, para uso forestal, que entiendo que claro, cuando la agricultura, la situación que está, que no es rentable, que no tienen, en fin, no hay gente para trabajar, se van los jóvenes del campo a la ciudad, en fin, ¿qué hace la persona, el dueño probable, siempre de harta edad? No tanta para alcanzar a ver el fruto de la plantación, que son 10, 12 años ahora de eucalipto, que es lo que está, no es el pino ya. Entonces, y que claro, ahí no hay subdivisión de suelo, es otro el escenario que estoy planteando, y yo en esto he sido, y lo he dicho, incluso creo que hay que hacer una reforma forestal, una reforma en el sentido de poner limitaciones también como para el uso del suelo habitacional, porque no puede ser que se ocupen los suelos agrícolas para forestal si no vamos a tener que producir, que comer al final, o sea, eso es. O sea, bien que se use donde no hay aptitud agrícola o de acuerdo a la clasificación, lo que hay aptitud forestal, que se usen en eso. Es un tema tremendo, grande, pero ahora estamos hablando en relación a las contribuciones, digamos, para esto esta comisión bicameral. Entonces, lo que estoy pensando, reflexionando, primero preguntarle si tiene ese dato, que eso podría ser de la CONAF, no de usted, pero si tiene también alguna porcentaje de cómo se han afectado los suelos agrícolas versus forestal, reconociendo todo el trabajo que da la zona. En mi región son más de 300.000 personas, en todo lo que es el directo e indirecto de trabajo. Pero también, y para lo que es ya las conclusiones, cuando evaluemos, cuando el Servicio de Impuesto Interno dice que se hace el cobro de acuerdo a la potencial productivo. Bueno, ¿cómo evalúan entonces cuando un suelo puede ser agrícola y se plantó todo forestal? ¿Cómo van a pagar contribuciones si el fruto de eso se ve a los 10 o 12 años, como digo? ¿Por qué no se cruza? Entonces, en ese momento debería cruzarse el plan de manejo, el plan de corta, cuando se tiene que dar el aviso, así tiene que ser, a la CONA, bueno, al CERNAFOR ahora, donde ahí entonces le puedan cobrar, porque ahí va a tener capacidad de pago. Antes no tiene, solo hay que mantener, hay que rozar, podar, hay que mantener esa plantación, y no hay, o sea, si lo vemos así en términos de cómo son los ingresos para poder pagar, porque eso es lo que nos llevó a esta comisión, que la gente no tiene la plata para pagar el reavalúo o el cobro que a todos estos impuestos internos todavía no sé si la investigación sumaria o lo que dijo la Contralora, que se tenía que hacer y que se tenía que ordenar dentro del servicio, no sé si en qué va, porque al final el proceso sigue igual en curso y se están aplicando los mismos valores y la gente no puede pagar. Pero para cerrar, mi preocupación es
o mi mirada es en relación al uso forestal, que de alguna manera se va a cruzar también con esto porque, como digo, un negocio de 10 o 12 años no te da ninguna ganancia, los flujos de ese negocio no te permiten, si pensamos en la realidad de las personas a la hora de cobrar, de poder pagar estos impuestos. Y por una parte eso, y también dejo acá la preocupación por el uso del suelo cuando estamos resguardando la agricultura. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Senador de Rementería, ¿quiere usted? ¿No? Ya. Don Rodrigo. Gracias, presidenta. Sí, agradezco la pregunta. La verdad es que es un elemento sumamente necesario de colocar en valor, y además, de acuerdo a la expresión que se van generando en las distintas zonas. Nosotros, por norma general, tenemos que proteger los suelos agrícolas. Estos suelos tienen una clasificación, del 1 al 8. Nosotros, básicamente, los suelos planos, clase 1, 2, 3, que son los principales, sobre todo si son de riego, son los que cuidamos y tratamos de defender. Pero si está una ciudad muy cercana, es muy difícil. Todas las escuelas de agronomía siempre lo señalan con fuerza y con llanto. El mejor suelo agrícola era Santiago de Chile. Y la hectárea de riego básico, y se define allí. Y se perdió absolutamente todo. Entonces, bueno, las ciudades se emplazaron. Tenemos otros lugares donde todavía hay suelo clase 1. O'Higgins, Las Cabras, tiene un suelo espectacular y todo el mundo quisiera tener ahí, pero también muchos quisieran tener y tienen que resolver el problema de la vivienda. Los suelos forestales también, y ahí siendo súper justo también, los peores suelos no tienen otra aptitud de uso que no sea forestal. Por lo tanto, en positivo, qué bueno que tengamos una oportunidad para darle uso y cobertura vegetal, y además este servicio agroecológico o servicio ecológico, como se ha definido, porque las plantaciones forestales son grandes captadores de CO2. Entonces, hacen un servicio enorme. Pero, en positivo, mientras están en estos suelos de mala condición, son fantásticos. El suelo plano es por el que peleamos todos. Es un relato recurrente entre los funcionarios del agro, porque vivienda desplaza en el plano a la parte agrícola, donde siempre hay plantación agrícola u hortícola, y cede a la presión y se transforma en uso habitacional. Luego... Perdón, don Rodrigo, la senadora Aravena quiere hacer una observación. No. ¿Sí? ¿Después? Ya, ok. Y la parte plana, donde estaba la parte agrícola, plantaciones, luego transmite su presión hacia el cerro. Y viene esta mala práctica de habilitar terrenos. Por eso también es parte de los argumentos que se han ocupado en las distintas iniciativas parlamentarias. Se quema un sector forestal para habilitarlo. Se puede plantar después, y una de las iniciativas parlamentarias fue restringirlo para que esto no ocurriera. Porque vivienda presiona en el plano a la parte agrícola y la parte agrícola presiona a la parte forestal. Entonces, y fue una actitud recurrente en todo el Valle Central y en la parte sur también. Dicho eso, claro, los suelos agrícolas ocupando estas distintas categorías empiezan a ocupar el territorio de distintas maneras. Lo que usted dice, diputada, el plano es por el que peleamos. Si esa plantación de carácter agrícola pierde rentabilidad y aparece la soberana decisión, y está bien, no hay dos voces en eso, esa persona quiere colocar una plantación forestal, no podemos nosotros impedirlo, y obviamente, claro, habrán esfuerzos mayores en que esa persona cumpla con sus obligaciones tributarias.
sin duda que es un tema recurrente. Esta ida y vuelta no se observa siempre, ¿ah? Normalmente el cambio de uso es casi irreversible. Senadora, para que use el micrófono. No, pero ¿quiere Sí, preguntar? solo Ya. para cerrar, sí, describir el conflicto en el plano, y hoy día el conflicto también está en la ladera. El suelo forestal efectivamente en laderas es maravilloso y tiene todo tipo de reconocimientos porque no hay otros usos. Si no está la plantación forestal allí, queda el suelo expuesto, hay pérdida del recurso por la erosión, por la aparición de cárcavas, y este servicio que desarrolla, que presta la plantación forestal es enorme y hay que reconocerlo. Está usando un suelo de mala calidad que bajo otras circunstancias estaría botado. Gracias, presidente. Muchas gracias, director. Primero vamos a saludar, ¿no?, a la ministra subrogante de Desarrollo Social, Paula Poblete. Muchas gracias por estar aquí, ministra. Vamos a darle la palabra al INDAP, ¿no?, a la fiscal, y posteriormente a usted en relación al tema de las consecuencias, ¿no es cierto?, de este avalúo. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios y personas presentes. Primero comentar respecto del tema del crédito, que fue uno de los aspectos que usted comentó al principio. Efectivamente se corrigió el tema de la edad y adicionalmente en la licitación que se realizó ahora respecto del seguro de gravamen se aumentó. Pasó de 80 a 85 años, así que eso también se va a informar a la comisión oficialmente por parte del servicio. Ahora, respecto de la excepcionalidad, para INDAP el escenario ideal sería que esta excepcionalidad fuese permanente en realidad. No sabemos si eso es viable presentarlo. En caso de que fuese de algún grado de temporalidad, me atrevo a decir que de 4 a 5 años sería algo bastante favorable para el servicio y para los usuarios, considerando que los procesos de reavalúo tienen una periodicidad de cada 4 años. Entonces, en eso está pensando para poder proponerlo. Pero en realidad lo ideal sería la permanencia. Ahora, respecto de lo consultado sobre los cambios de uso de suelo, parte de lo que estaba comentando recién SAC, y el potencial productivo, nosotros hemos establecido una mesa de trabajo con impuestos internos para trabajar estos temas porque efectivamente se han dado situaciones y en la presentación también estaba levantado que hemos recibido reclamos a nivel nacional de las diferentes agencias de área que tiene INDAP sobre algunas situaciones que se han producido por cambio de uso de suelo, por extensiones de estos planos reguladores y que en realidad han afectado a nuestro usuario en relación al aumento en el avalúo y en las contribuciones, que eso es principalmente el reclamo que hemos tenido en este último tiempo. Estamos recogiendo esa información, se ha dado en algunas regiones, se ha presentado y nuestra idea efectivamente es recoger esa información, poder canalizarla con impuestos internos y poder hacer un trabajo coordinado, más allá de lo que pueda hacer cada contribuyente, que obviamente está obligado a regularizar o a presentar todos los antecedentes para poder corregir esta situación tributaria, poder apoyar en ese trabajo y poder facilitar la tarea de nuestros usuarios. Principalmente en parte también me voy a tomar de lo que decía SAC, es tratando de proteger efectivamente la actividad agrícola y la acción productiva que se hace en esos predios. Sabemos que quizá el mejor incentivo para evitar perder este uso productivo agrícola es facilitando la tarea o potenciando los beneficios o el apoyo del Estado hacia esos agricultores. Y eso es en realidad lo que estamos tratando de privilegiar y por el lado de impuestos internos hemos tenido una respuesta favorable para analizar diferentes alternativas. En cuanto al potencial productivo, efectivamente no se había trabajado en algún criterio específico respecto de la pequeña agricultura. Mayoritariamente INDAP no tiene
datos, voy a decir, administrativos, más allá de los que efectivamente están formalizados en impuestos internos y que tienen registros tributarios, ventas y declaraciones, pero que no es el grueso de la población que atiende INDAP. Pero al contrario, sí contamos con cierta información sobre, si bien es autodeclarada, contamos información de venta que tienen nuestros usuarios, y el escenario es que efectivamente están destinados a una venta de subsistencia, mayoritariamente la producción es de autoconsumo. El ingreso promedio mensual en los programas de mayor despliegue territorial, que es Prodesal, PDTI o PADIS, no excede o ronda los 280.000 pesos mensuales. Entonces, en realidad estamos hablando de un potencial productivo bastante mermado, exactamente. Entonces, esa información la estamos poniendo a disposición de esta mesa de trabajo con impuestos internos para analizar el fondo de la situación. Y adicionalmente, también lo comentamos en la sesión anterior, haciendo eco del llamado que hizo el presidente en el Día del Campesino respecto del análisis de un avalúo fiscal diferenciado para el sector rural. También se ha solicitado la formalización de esta mesa de trabajo, en lo posible con representantes del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos, para poder atacar el fondo del asunto, que sería poder establecer algún tipo o parámetros diferenciados para el sector productivo agrícola. Muy bien. Creo que ahí daríamos respuesta. Muchas gracias. Yo creo que tenemos ahí varias conclusiones. O sea, revisar la extensión de los planos reguladores, chequear lo del potencial productivo, la permanencia con mayor plazo para la indicación, la coordinación institucional y cómo va a funcionar esta mesa, ¿no?, de avalúo fiscal diferenciado. Por lo menos estoy soplándole a Hermes Gutiérrez, que es mi asesor, para ver cómo vamos a abordar esos temas en las conclusiones, y con el ministro de Hacienda, que lo hemos invitado. Tenemos que, pero yo he hablado con él, para que pudiera venir. Así que tiene que venir a conversar con nosotros en relación al tema. Ministra, muchas gracias. Tiene usted la palabra, porque los efectos desde el Ministerio de Desarrollo Social en este avalúo agrícola son muy muy importantes. Después de la ministra, sí. Sí, después de la, ¿te parece? Sí. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, saludar al resto de las diputadas y senadoras. Nosotros trajimos una presentación, esto es un poquitito técnico, pero creemos que es importante que estemos todos sobre la misma tecla para poder después conversar respecto de estos efectos. Si me ayudan con la presentación, hay que avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Ahí lo que estamos mostrando es la evolución, en el fondo, que ha tenido el instrumento que utiliza la política pública para seleccionar a sus usuarios, a los usuarios de la política social. Y es importante mostrar este tránsito desde la ficha CAST 1, ficha CAST 2 y ficha de protección social al registro social de hogares, ¿sí? En general, las personas suelen hablar de la ficha, ¿no? La ficha ya no existe, y pongo énfasis en eso porque acá hubo un tránsito muy relevante a propósito de las posibilidades que la tecnología nos da. Las tres versiones de la ficha CAS 1, ficha CAS 2 y la ficha de protección social, lo que hacían era basarse en el autorreporte, ¿sí? En lo que la gente decía que tenía o no, y las características que decían tener. Mientras que el registro social de hogares, su fuerte de información, si bien es cierto, todavía está la posibilidad de que las personas reporten alguna información, su fuerte está en los registros administrativos. Nosotros vemos datos confiables observados. Y eso es un salto bien relevante en términos de también cómo se caracteriza a los usuarios, porque lo que antes se hacía con estas fichas, y es el recuerdo que probablemente en muchas familias todavía queda, es que lo que se hacía era evaluar
la capacidad generadora de ingresos. Entonces, cuando las personas, todavía algunas, suelen decir, no, es que si yo soy profesional me castigan, o si tengo un refrigerador me castigan, nada de eso hoy es cierto, porque no está en consideración ni lo que las personas tienen en términos de su refrigerador, su lavadora, ni tampoco su título, ya sea técnico, profesional o la ausencia de él, porque lo que se evalúa son efectivamente los ingresos observados de las personas, independiente de cómo ellos se generaron. Entonces, lo que hacemos ahora es no suponer ingresos o suponer una capacidad generadora de ingresos, sino que lo que se evalúa es la vulnerabilidad. Y para evaluar la vulnerabilidad, y ahí le voy a pedir a las personas que están mirando la presentación que nos avancen a la siguiente, por favor. Lo que hacemos es considerar una serie de bases de datos. Ahí hay solo algunos ejemplos que son los más típicos, como el registro civil de identificación, nos pasa toda su información, el seguro de cesantía, la superintendencia de pensiones, el IPS, impuestos internos, el Ministerio de Educación, FONASA, una serie de registros que nos permiten entonces caracterizar a los hogares y también caracterizar a los miembros del hogar, ¿sí? Entonces lo que hacemos no es simplemente un ingreso per cápita, donde en el fondo se juntan todos los ingresos, ya sean los provenientes del trabajo, del capital o de las pensiones, sin por supuesto considerar ningún subsidio, y dividirlo simplemente por el número de integrantes de ese hogar. No es así, sino que se consideran a los hogares, a los integrantes del hogar, ponderados por determinados coeficientes, de manera tal de ir considerando la vulnerabilidad de esas personas. Entonces, si es que en ese hogar hay personas mayores, si hay niños, si hay personas con discapacidad, etcétera, todos tienen un coeficiente distinto, de manera tal de construir entonces lo que llamamos, y ahí sí vamos a la siguiente, no, me falta una... no, está más adelante, perdón. Lo que hacemos entonces, para terminar esa oración, lo que hacemos entonces es construir el ingreso equivalente del hogar corregido, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Ahí simplemente lo que está es una caracterización de cómo actualmente está constituido el registro social de hogares, solo también para dar cuenta de la relevancia que tiene este instrumento. Está prácticamente la totalidad de la población, está el 86% de la población allí, hay 17,1 millones de personas, 9,1 millones de hogares. Ahí pueden ver esa trayectoria desde el 2016, que es cuando comienza a existir el registro, al día de hoy. El gran salto que se ve allí es precisamente la pandemia, a propósito de los incentivos que se generaron con la política pública en ese momento. Hubo un ingreso familiar de emergencia cuyo único requisito para acceder a él era estar en el registro social de hogares, por lo tanto ahí se sumaron más de 5 millones de personas. Ahora sí, la siguiente. Allí podemos ver cómo está conformado el registro social de hogares. Es muy importante tener claro que la mayoría de las personas que están en el registro social de hogares, es decir, la mitad, un poquito más de la mitad de ellos, están en el 40% más vulnerable, y luego en los tramos siguientes, son 7 tramos en total, cada uno separado por 10 puntos, digamos, porcentuales, tiene un poquitito menos de ese nivel de población dentro de ellos. Entonces, pero la mayoría está en el 40. Y ahí, sí, ahora sí la siguiente, y ahí está lo que les quería mostrar hace un ratito, que es que nosotros tenemos el ingreso del hogar, tenemos a los integrantes y hacemos entonces la construcción de un ingreso equivalente corregido, que es como se llama. Y luego lo que hacemos es evaluar, en el fondo, con esa información que nosotros tenemos de los ingresos, el estándar de vida de esos hogares, de acuerdo a el acceso a ciertos bienes y servicios que ellos tienen, y cotejar entonces si esos ingresos se condicen, digamos, si ese estándar de vida se condice con esos ingresos que nosotros encontramos en los registros administrativos. Y ahí, para la evaluación de medios, que es como se llama, lo que está en el número 4, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que hacemos en la evaluación de medios es ir a mirar, por ejemplo, la cotización de salud, ¿sí? El 80% de la población en Chile está en FONASA. Sin embargo, hay un 16% de los habitantes de nuestro país que está en ISAPRE. Entonces,
hay algunas personas que están en los tramos muy altos de la cotización en la ISAPRE, incluso teniendo en los registros nuestros, digamos, ingresos un poco más bajos. Entonces no hay una coincidencia ahí, entonces se marcan esos hogares para hacer esa distinción. Por otro lado, en nuestro país el 93% de los estudiantes no paga matrícula, no gasta en escolaridad, solo el 7% está en colegios particulares, y allí también entonces se establece un umbral de mensualidad, y aquellos que superan esa mensualidad también quedan marcados. Por otro lado, se ven las propiedades a nivel de vehículos terrestres y de embarcaciones marítimas, las propiedades de bienes raíces, que eso es lo que es de interés de esta mesa, y vamos a entrar en ese detalle de inmediato, solo que quería poner este contexto, y también lo que se evalúa son los ingresos altos de padres o madres que están fuera del hogar y que no pagan la pensión, ¿sí? Con todo esa digamos, evaluación de la coherencia entre los ingresos observados y el nivel socioeconómico que del estándar de vida, en el fondo, que se infiere, dependiendo de cuántos de estos medios que se activan, es posible entonces cambiar a los hogares del tramo en el que estaban por la suma de sus ingresos a otros más altos, ¿sí? Y eso es lo que vamos entonces a ver ahora a propósito de los avalúos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en materia de bienes raíces? ¿Qué es lo que es de interés de esta mesa entonces? Para evaluar entonces el medio de bienes raíces, lo que se hace es considerar los avalúos fiscales de los bienes raíces de propiedad de todos los integrantes del hogar, ¿ya? Y tenemos ahí dos categorías. Una es alto valor y otra es muy alto valor. Si es que la suma de estos avalúos se encuentra entre el percentil 80 y el percentil 94 del universo de avalúos presente en el catastro de bienes raíces elaborado por el Servicio de Impuestos Internos, ese hogar, si es que, tiene otro medio activado, ya sea el de ISAPRE, el de matrícula u otro de los medios, ahí entonces ese hogar se queda calificado como de alto valor, y es entonces movido a un tramo superior. Cuando la suma de los avalúos es mayor o igual al percentil 95, es decir, está en el 5% de avalúos más caros, ¿sí? Allí entonces ese hogar se califica como de muy alto valor en materia de bienes raíces, y ese hogar se mueve al tramo 81-90, en el fondo el tramo 90 de la calificación socioeconómica, ¿ya? Ahora bien, es importante considerar que para esta suma no se consideran los avalúos que son de destino habitacional de personas mayores, esos quedan fuera, y también quedan fuera los bienes raíces con exención de impuesto territorial, como son las tierras indígenas, ¿sí? Ahí hay dos excepciones que es bien importante que en esta mesa queden claras. Vamos a ver ahora una gráfica, está un poquito chiquitito, pero sí, por supuesto. Sí. Si la propiedad estuviera hipotecada porque se está pagando cosa, no es, en el fondo prácticamente no es totalmente dueña de esa propiedad, ¿eso no se considera? No, el titular de ese bien raíz es la persona hasta que no... Claro, porque ahí hay un tema que en el fondo, desde el punto de vista matemático, digamos, es un error, porque en estricto rigor no solamente no es dueña, sino que se le está, digamos, asignando un tramo de algo que en estricto rigor sigue siendo del banco hasta que lo termine de pagar. Por lo tanto, ahí debiera haber margen de corrección que permita, digamos, establecer la real, digamos, capital que efectivamente involucra estas propiedades. De lo contrario, digamos, estás partiendo de una base que no es real. Perdón, pero no quiero, yo no soy experta, pero es una cuestión de lógica, o sea, eso solamente quiero plantear, porque en el fondo los chilenos en jóvenes que no son adultos mayores, en su gran mayoría pagan una casa toda la vida. Por lo tanto, en el fondo estás castigando
a una persona con algo que no solamente no es de ella, sino que además le significa del ingreso un porcentaje permanente durante 20, 25, 30 años hoy día. Entonces, ahí hay un tema que no logró comprender. O sea, bueno, usted justamente señalaba una palabra clave que es capital. Ese es estos digamos, bienes raíces se consideran porque son parte del patrimonio de las personas. La posibilidad de vender el terreno, vender la casa, vender el auto, cualquiera de las cosas que están consideradas acá, a propósito de, o sea, son... Ministra, pero no es un tema menor, porque obviamente lo puede vender, pero lo que uno debiera descontar es la deuda al día de... Porque en estricto rigor, si la persona vende, dado que hay una hipoteca sobre el bien, en el fondo el dueño, y lo vuelvo a reiterar, el dueño real pasa a ser el propietario una vez pagada la hipoteca, digamos, eliminada la hipoteca. Por lo tanto, no puedo entender que, por ejemplo, una persona tiene una evaluación, no sé, 300 millones o 200, porque además las propiedades, por decir, en la región metropolitana son mucho más altas que las de las regiones. O sea, esa persona pagó 30 años y para efectos de los registros es una persona que tiene un capital permanente de 300 millones que en realidad no lo tiene. Pero mira, hay otra cosa que quizás es una derivada, ¿no? Sí, yo tengo un montón también. Ya, mira, terminemos y yo tengo un montón de preguntas que hacerle, ministro. Ajá. Además que este tema es apasionante. Bueno, como decía ahí, está ese diagrama, lo que muestra es el total de hogares ahora a la fecha, al 1 de septiembre. Tenemos 9 millones un poquito más de 9 millones de hogares, y el porcentaje de hogares a los cuales se le activa un medio, es decir, a los que se coteja sus ingresos con su estándar de vida y se coteja alguna incoherencia, son apenas casi 400.000 hogares, apenas el 4,3% de los hogares. De esos 394.000 hogares a los que se les activa el medio, entonces tenemos apenas un 1,8, 160.000 hogares a los que se les activa por el medio de salud, por el medio de educación, es decir, el pago de una matrícula de un umbral alto, apenas un 0,1% de los hogares, son 10.000 y tantos hogares. Por vehículos también de alta gama, no es que entren todos los autos allí, ni los autos que se utilizan para el trabajo. Hay casi 93.000 hogares activados por esa vía, un 1%. Por bienes raíces hay 57.000 hogares, un 0,6% de los hogares. Y por los altos ingresos del padre o la madre ausente del hogar, un 1,4%, un poquito más de 123.000 hogares. Dentro de los hogares, digamos, sí, de los hogares que se activaron los medios provenientes de bienes raíces agrícolas son 3.709 hogares, es decir, el 0,04% de los hogares del registro social de hogares, o sea, una porción muy mínima. Bienes raíces no agrícolas, 41.000 y tantos hogares, 0,45%, y bienes raíces que son agrícolas y no agrícolas, es decir, mixtos, ahí hay un 0,14%, 12.000 y tantos hogares. Finalmente, esta es la última diapositiva que queremos mostrarles para poder ver el impacto de este reavalúo. Si consideramos que este reavalúo se hizo en 2024, digamos, se ajustaron los bienes raíces en un alza del 44%, esa alza por digamos, el rezago con el que nosotros como Ministerio recibimos la información de impuestos internos, recién en la publicación de la calificación socioeconómica del 16 de junio, ahí pudimos ver, de este año, digamos, pudimos ver los efectos, ¿ya? Entonces lo que traemos acá es la comparación entre la calificación socioeconómica del 1 de junio con la del 16. Nosotros tenemos dos calificaciones socioeconómicas al mes, una al principio del mes y otra a mediados de mes, entonces trajimos la inmediatamente anterior para que ustedes puedan ver la comparación. Entonces ahí está la distribución de los hogares,
El 1 de junio, por terrenos agrícolas, se activaba el medio a 2.000 hogares, ahora a 3.724. Un terreno mixto se les activaba a 10.000, ahora a 12.000. No agrícola a 41.614 y ahora a 41.253. O sea, incluso ahí baja un poquito. De nuevo, si el total de estos hogares entonces al final pasan de 53.000 a 57. Y es de nuevo una porción muy mínima respecto de todo el registro social de hogares. Son, como digo, alrededor de 3.900 hogares, el 0,04%. Y es importante decir que como ahora viene un nuevo reavalúo que incluiría los bienes no agrícolas, y como esto se trata de una distribución, cuando yo les digo que esto se va lo que se evalúa es quienes están entre el percentil 80 y el 94 o sobre el 95, como ahora van a subir los terrenos no agrícolas, esta distribución se va a alterar y entonces nuevamente puede que haya algunos terrenos de estos que bajen y estén en el fondo antes del percentil 80 o antes del percentil 95. Entonces va a haber, efectivamente, se podría atenuar el impacto de este reavalúo a propósito del nuevo reavalúo que viene. Eso por parte nuestra, senadora. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. ¿Sí? Senadora Carvajal, senadora Aravena. Ya. Sí. Gracias, presidenta. Resulta bien interesante el cuadro que marca la ministra a propósito de la fórmula de evaluación. Lo digo porque efectivamente los que provenimos de sectores y comunas rurales, y particularmente representamos regiones rurales, entendemos que hay una culturalidad que nos golpea bien fuerte. Y la mayoría de nuestros vecinos de nuestras regiones muchas veces viven en la extrema pobreza, aún teniendo extensiones grandes de territorio, por una cuestión bien cultural. Resulta bien paradójico, porque uno pensaría, y parece que esa es la visión que tiene el Ministerio con esta propuesta, que el que tiene terreno tiene recursos, porque hay una evaluación agrícola que no está aparejada a la producción, cuestión que me parece bien terrible. Cuando uno mira a adultos mayores y uno dice, ¿cuántas hectáreas tiene? Puede tener 50, puede tener 100, y la gente no se desprende de eso porque entiende que es lo único que va a poder dejarles a sus hijos. Y viven con 100.000, con 150.000 pesos. Y tal vez la lógica nos dice, pucha, esta persona debiera vender, debiera arrendar, debiera producir. Pero aprovechando que está el INDAP y el Ministerio de Agricultura aquí, uno les pregunta cómo lo hace. Porque no hay para riego, no hay para fertilizantes, no hay para trabajadores, no hay para sembrar, no hay para cosechar, los etcétera son millones. Y por otro lado, pareciera que no nos hacemos cargo de la realidad tal y cual es. Lo mencionaba de cierta manera también la senadora Carmen Gloria Aravena. O sea, nosotros, en general, a mí me toca muy de cerca esta fórmula y lo digo en el sentido contrario. Porque efectivamente una persona de 70 años, aunque tenga 10 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, probablemente no las va a poder producir. Y tampoco se va a querer desprender. Entonces creo que allí hay una mirada un poco miope, perdonen la expresión, de lo que realmente pasa en la ruralidad en Chile. Y yo me encantaría, a propósito de lo que aquí se menciona, que hay una mesa de trabajo y todo, que de verdad nos hiciéramos a la tarea de mirar más allá de los números lo que pasa en la realidad rural. Y lamentablemente, si las cifras usted, me imagino, el Ministerio de Desarrollo Social las conoce muy bien, la pobreza atañe con mucho más fuerza a la ruralidad y muchas veces con mucho terreno, y lo digo así. Porque hay terrenos que de verdad tampoco son productivos. Pero si uno los mira con la evaluación que ustedes están mencionando, o sea, hoy día ni siquiera hay el desmenuce de que si es agrícola o no agrícola. Puede haber sido agrícola, perfecto, y puede estar catalogado en él, pero probablemente hoy día no produzca nada. Y va a estar golpeada por el número. Entonces van a ir mañana y van a decir, ya no es agrícola, entonces parece que le vamos a bajar un porcentaje. Pero la pobreza sigue latente allí. Entonces yo quisiera que se desagregara, particularmente, sobre todo en el tema de mediciones, que ocurre con la ruralidad en regiones, cuando los terrenos no están pudiendo ser producidos, porque no creo que haya ningún campesino en este país que no quiera hacer producir, aunque sea una pequeña huerta,
pero a veces les resulta más fácil comprar la lechuga porque no tienen agua y el agua que tiene va por camión aljibe y no hay ninguna fórmula de poder hacerla producir. Entonces, como el catálogo anterior histórico es agrícola, no está definido por la productividad. Creo que ese es un elemento muy a tener en consideración a la hora de tener una evaluación, porque si no vamos a seguir sosteniéndonos nosotros mismos como una autocrítica que también yo me hago. La vulnerabilidad medida desde la extensión a lo mejor de un terreno que hoy día, a propósito de la cultura también rural, no puede generar otra fórmula de generar recursos, y obviamente esa pobreza dura y aguda que se ve cuando recorrimos los campos, y sobre todo yo hablo por mi región, que es la región de Ñuble. Entonces me gustaría un poquito más de como propuesta en esa materia, cómo llegan a eso y cómo generan el punto de vista de la productividad a propósito de la evaluación. Senadora de Avena. Yo voy a tratar de ser bien precisa. Primero agradecerle la exposición en mucho detalle. No quiero que quede claro que esta no es una crítica a usted ni a su equipo, que ha habido una evolución, en mi opinión, positiva de cómo ir midiendo poco a poco los temas de pobreza, desarrollo e ingresos. Sin duda todavía hace falta más trabajo que vendrán con otros probablemente gobiernos, porque finalmente yo estaba haciendo un análisis mirando un poco la historia. Yo creo que desde tiempos inmemorables la sociedad ha tenido un reclamo permanente, no solamente en Chile, en el mundo entero, respecto del cálculo de estos tributos que algún día se pagaran a los reyes, después a los feudos, etcétera, pero hoy día le pagamos al Estado por un servicio que evidentemente todos queremos que nos preste el Estado en el ámbito de la seguridad, la salud y otros, ¿cierto? Y en ese contexto, una sociedad que quiere estar informada, que cada día tiene más acceso a todo este sistema, quiere también saber que es justo, primero lo que le cobran, y segundo, si esa justicia, entendiendo que es justo, vamos a partir de esa base que probablemente para mí el caso del avalúo especialmente rural no lo es, supongamos que eso lo tenemos ok, también si ese recurso que en el fondo es un tributo, hoy día se usa bien, que es una discusión que no vamos a ver hoy día porque la eficiencia todavía sigue siendo bastante menor. Pero yo quería plantearle a la presidenta, después de haber venido a varias exposiciones y lamentar no haber podido a las primeras por las votaciones de otro proyecto, que creo que es momento de hacer una especie de recuento la próxima reunión en donde esta comisión pueda estructurar las problemáticas que podemos abordar como comisión, las que definitivamente no son abordables acá, como lamentablemente, después de haber revisado en detalle el informe de impuestos internos, no veo una disposición a poder revisar las fórmulas de cálculo y efectivamente poder hacerlas más comprensibles para quien tiene que pagar el impuesto, pero también más lógicas para el sentido común de la ciudadanía que vive en los campos. Y en eso yo me acojo, Presidenta, por su intermedio, el punto de la senadora Carvajal en torno a y esto no tiene que ver con desarrollo social, con el potencial productivo. Una cosa es el potencial productivo y otra cosa es la capacidad de producir, porque para que una clase 1 o 2 de suelos tenga un alto potencial productivo se requiere un nivel de inversión altísimo. Y yo creo que ese factor, nuevamente insisto, de corrección en diferentes bases de cálculo que permiten llegar a decir a esta persona le estamos aumentando un 300% en 4 años el valor de su suelo, no está hecho. Entonces yo encuentro muy necesaria esta discusión, porque esto es de la base del descontento de la ciudadanía en todo Chile, porque no se entiende el por qué. Porque para producir, y usted lo sabe igual que yo, una hectárea de manzano, de cerezo, son niveles de inversión altísimos. Entonces, claro, si el potencial es ese, o sea, una hectárea de papa con riego, porque hoy día sin riego es imposible, con fertilizantes, químicos y etcétera, tiene un altísimo costo. Entonces, claro, es potencialmente productivo y vale no sé cuánto, pero en la práctica, como bien decía la senadora Carvajal, otro cuento es con guitarra, además pensando en los altos intereses bancarios que hoy día hay para poder invertir. Y los requisitos, vuelvo a decir, o sea, perdón, y con esto termino, y aquí vuelvo al tema urbano. Y lo asocio con la situación de la pandemia, ministra. Cuando existió una pandemia, hubo una cantidad de personas que emigraron de la ciudad al campo enorme. Gran parte del aumento de las parcelaciones, y lo sabe el SAC, fue producto de esto.
y esas personas pidieron crédito. Y aparecen hoy día con propiedades agrícolas, que además en buenos suelos, por lo demás, que no la comparto, pero es lo que hay, es cierto que probablemente van a tener, digamos, en su registro social de hogares una propiedad valiosa, pero que en la práctica la deben toda. No son dueños de nada. Entonces a mí me parece que esta discusión, yo le pediría, Presidenta, que podamos estructurarla con el equipo de asesores parlamentarios para poder tener una estructura de alguna manera en donde es posible que nosotros con la discusión de presupuesto y otras podamos mejorar, qué propuestas le hacemos al SAC, al INDAP y entre otros, pero también yo encuentro muy triste que después de años no hemos podido lograr resolver el tema de impuestos internos y las contribuciones agrícolas en Chile, que son como un misterio. O sea, la política pública no puede ser un misterio, no puede ser incomprensible. No puede ser incomprensible, porque esto no es un juego, es la plata de todos los chilenos. Y en ese contexto yo lamento que creo, sinceramente, que nos vamos a ver terminada esta comisión mixta unida, sin posibilidad de poder darle una solución concreta, porque no veo ninguna voluntad de impuestos internos y no tiene que ver con este gobierno, porque esto ha sido histórico, de mejorar la situación y transparentar cómo están haciendo el cálculo tan injusto en contribución agrícola. Gracias. Darle la palabra a la diputada Nullao y a la diputada Weiss. Se abre una luz de esperanza. Yo tengo la convicción de que si nosotros ordenamos bien los factores de análisis, ¿no? Que yo los tengo relativamente y conversar con el ministro Grau, y además de eso, lo que planteó el presidente de buscar una alternativa, ¿no es cierto?, precisamente a los reavalúos de los predios agrícolas. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero primero la diputada Nullao y después la diputada Weiss. Gracias, Presidenta. Yo agradezco la presentación del SAC, de INDAP y también de la Ministra de Desarrollo Social subrogante, porque nos entregan antecedentes que existen y también el tramo en los cuales se localiza la mayor cantidad de acuerdo a la cantidad de familias. Estos antecedentes nos sirven, por su intermedio, Presidenta, para poder entregárselo también al ministro de Hacienda, a su equipo, a la jefa máxima del Servicio de Impuestos Internos, y donde también es importante que con los jefes de divisiones, de evaluaciones, pudiéramos tener posteriormente una reunión con ellos también. Por otro lado, yo creo que también de alguna manera en este Congreso hemos sido muy asertivos en algunas cosas, en otras no tanto, y por lo tanto quisiera, por su intermedio, Presidenta, el poder solicitar a través de esta comisión un oficio al Servicio de Impuestos Internos, convocar a la directora, en este caso, porque en el mes de enero del 2025 nosotros aprobamos la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, y por lo tanto en enero de 2025 el director Javier Echeverry, en su artículo 68 de la ley 21.713, lo que hace es la obligación de exigir el inicio de actividades por parte de los órganos de la administración del Estado, del gobiernos regionales, municipalidades, y donde tenemos al INDAP, al SAC, al FOSI, a la propia CONADI, y donde a todas aquellas personas que son receptoras de aquellos proyectos les van a solicitar llevar a cabo su iniciación de actividades. Le sumamos un problema más a la pequeña, mediana agricultura, y por lo tanto tenemos que hoy día resolverlo. Por eso es importante, Presidenta, que podamos solicitar este oficio y tener una presentación de la directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, donde pudiera dejar sin efecto este oficio número 137 del 23 de enero de este año, porque estamos tratando de solucionar un problema, pero le sumamos otro al haber aprobado este proyecto, así que por lo tanto yo quisiera que se prepare el oficio. Gracias. Muy bien, senadora. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Ok. Nosotros también estamos haciendo
algunas cosas desde el punto de vista como Senado en relación a lo que usted planteó. Sería interesante que pudieran ustedes también hacerlo en la Cámara. Diputada Weiss, yo creo que la última palabra vamos a pedirle a la ministra si puede venir la otra sesión. Eso, sí, Presidenta, como ya estamos por concluir. Bueno, no, yo quería, lo que se ha planteado acá, ya el diagnóstico lo sabemos, lo hemos dicho desde que partimos en las comisiones, en todas estas hemos dicho lo mismo, como esto del potencial de ingreso, de generación de ingresos, al final, que es lo que tiene que corregirse en cómo se aplica este tributo. Y por ello, y también tengo una esperanza, sí, de que logremos algo, porque esto no tiene plazo, además, esta comisión, entiendo, esto se podemos estar 2 años, bueno, si es que es algo reelecta, Dios quiera. Pero claro, entonces tenemos que ir cerrando, creo yo, y para eso tenemos que presionar. O sea, entonces yo lo que quiero pedir, que además me lo comparte el diputado Jorge Rárquez, que me lo comentó antes, que volvamos a insistir con el Servicio de Impuesto Interno. Ellos todavía, y que hay que citar y hay que enviar oficio, lo que yo pido, para que nos digan qué están haciendo respecto al sumario que se ordenó instruir por parte de la Contralora, que se instruyera un sumario respecto a revisar los errores y corregirlo, evidentemente, en la aplicación del reavalúo de contribuciones de bienes raíces agrícolas. Eso no hemos tenido respuesta, o sea, damos vuelta en lo mismo, siento yo, y no hay aquí un cambio de rumbo o que las sanciones respecto a lo que se incumplió se apliquen. Y el ministro Grau, bueno, el nuevo ministro de Hacienda, que también tiene que estar acá, también usted dijo que estaba invitado, citado, no sé, que nos planteen qué es lo que está pensando el gobierno en este caso, porque yo creo que aquí, más allá de las posiciones políticas, estamos todos de acuerdo que aquí hay una inconsistencia total en cómo se aplica este impuesto, porque efectivamente cuando decía la senadora Carvajal que, claro, la lechuga le sale más barato ir a comprarla en los supermercados, le sale más barato, porque si no, no la pueden producir. Entonces, bueno, y le estamos cargando con esto. Entonces mi petición es esa, que se cite a la directora del Servicio de Impuesto Interno para que nos digan qué están haciendo respecto a lo que instruyó y mandató la Contralora, en este caso respecto a este problema complejísimo que estamos abordando y que tenemos que buscar solución. Yo siento que sí, algo tenemos que lograr y además hacer las propuestas legislativas, por eso el ministro de Hacienda también que esté acá. Y lo último, Presidenta, llama administrativo, si se envió el oficio a la Cámara de Diputados respecto a que tenemos comisión a esta hora, porque cuando hay quórum, falta de quórum, nos pueden sancionar a nosotros, aquí no escuchamos los timbres, si es que hay falta de quórum. Solo eso. Gracias, Presidenta. Yo solo quisiera ordenar, para que entendamos en la lógica que estamos. Primero, describimos el problema, lo describimos con los agricultores. Colegas, como para que entendamos lo que estamos, porque necesitamos ordenarnos desde el punto de vista del análisis. Primero, los agricultores los recibimos para saber cuáles eran las dificultades. Segundo, vamos a invitar a aquellas instituciones, ¿no es cierto?, que tienen repercusión en relación a esto, cuáles son los efectos. Por eso que está aquí el Ministerio de Desarrollo Social, el INDAP y todo, cuáles eran los efectos de este avalúo. Dijimos posteriormente, vamos a invitar al ministro Grau y a la Contralora, ¿no? Esas dos personas nos faltan por revisar. Y al mismo tiempo, nosotros por lo menos con mi asesor estamos chequeando cuáles son las conclusiones, las cuales yo dije 5 hoy día, ¿no? Entonces, ese fue el procedimiento que acordamos todos en esta mesa, tanto diputados como senadores. Entonces, ¿qué nos falta hoy día? Estábamos terminando con el Ministerio de Desarrollo Social, que vemos que las consecuencias no son las que nosotros pensábamos en su minuto. Era uno de los argumentos que le íbamos a entregar al Ministerio de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Más complicaciones que hoy día tenemos en el INDAP, además con el SAC, sobre todo en términos de la extensión urbana. Y la gran complicación es el potencial agrícola, ¿no? La gran complicación es el potencial agrícola y cómo eso lo podemos hacer más objetivo, ¿no? Y no tanto, ¿no es cierto?, lo que hoy día plantea el Servicio de Impuestos Internos. Pero eso es una decisión política, ¿no? Es una decisión política. Entonces, el argumento de la Contralora nos va a servir para ver dónde se están haciendo mal las cosas, pero la decisión política tiene que ser no el Servicio de Impuestos Internos, es el ministro. El ministro. Eso es, pero súmele la decisión política además, ¿no?, que ha planteado el presidente de la República en el Día del Campesino, que tenemos que buscar una fórmula nueva. Para no enredarnos, esa es la lógica que todos nos propusimos, ¿no es cierto?, en el análisis de esta comisión, ya que solo lamentablemente tiene 1 hora y media a la semana. ¿Tiene plazo? Tiene plazo. Entonces lo que vamos a hacer es invitar a la Contralora para tener posteriormente al ministro. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Solo aprovechando que usted es muy aplicada,
pedirle que tome sus conclusiones, las pueda conversar también su asesor con los equipos, porque me gustaría que antes de partir con las exposiciones pudiera dar unos 15 minutos en que usted pueda hacer esta resumen de lo que hemos visto, porque eso va a permitir que ellos respondan a cabalidad lo que... Mira, vamos a hacer un resumen con los invitados, cómo se trataron, cuáles fueron los problemas y lo que yo creo, ¿no es cierto? Y se lo vamos a entregar antes para que ustedes puedan complementarlo. ¿Les parece? ¿Sí? Yo tenía varias preguntas para ustedes. Pero si pudiera venir la próxima semana, si fuera posible, pues yo voy a solo enumerar lo que... Mire, el desfase que tenemos. El desfase que tenemos. El segundo, tenemos una complicación gravísima en que la gente no está pudiendo acceder a su ficha completa. Solo en el lugar donde está. Si está en el 40, en el 60, pero no en la ficha completa. Y lo segundo es que a partir de la reforma agraria, ¿no? El agricultor o la mujer o hombre tiene dos roles. Por lo tanto, parece como si tuviera dos propiedades. Efectivamente lo tiene, pero es una sola. Es una sola. Entonces tiene un rol para el sitio y un rol para la propiedad productiva, digamos. Entonces ahí también hubo una complicación con muchas cosas que que no, por ejemplo, la jubilación de la dueña de casa que se entregó en su minuto la perdieron las mujeres de los sectores rurales. No, la anterior. No estoy hablando de la PGU. La perdieron la vez anterior porque tenían dos propiedades y aparecía como que fuera rico el agricultor cuando son un rol del sitio y un rol de la propiedad que es la productiva. ¿Ya? Bueno, la dejamos invitada, ministra, para la próxima sesión. Y yo concuerdo absolutamente, si nos pudiera usted, por favor, diferenciar el registro social de hogares en la página, ¿no es cierto?, donde usted hace la distribución entre lo rural y lo urbano. Es muy importante porque además ustedes saben que tenemos un 28% de pobreza rural multidimensional, que hemos bajado solo 2 puntos en 10 años. Y que es vital poder diferenciar dónde está ese 40%, porque yo veo lamentablemente que cada vez tenemos más gente rural con mayor de 40%. Mayor 40%. Sí, Carvajal y ya. Sí, vaya a votar nomás. Senadora Carvajal y senadora Aravena. Tenemos sesión ahora a las 12:30 de trabajo. Pero solo para concluir, yo creo que el hecho de haber convocado una comisión bicameral tiene un efecto que es bien claro y concreto. Las evaluaciones que hoy día están operando afectan a la pobreza del país. Ese es el efecto que ya conocemos. Entonces, el diagnóstico, más allá de que lo tengamos o no, discutir más o menos, ese es el resultado de lo que hoy día está ocurriendo. Y justamente, de acuerdo a lo que yo percibo, es mi opinión como senadora, es que efectivamente los criterios de evaluación pareciera que hoy día están en discusión. Y eso es lo que estamos evaluando. Por tanto, aquí si hay un criterio que ya está siendo puesto en marcha a través del Ministerio de Desarrollo Social y esta ficha, como está configurada, permiten una observación, pero creo que en ese contexto tenemos también que hacer el análisis. No estamos generando información, la información está siendo puesta en práctica hoy día. Entonces yo creo que como estamos convocados y convocadas para formular propuestas, creo que tenemos que también mirar desde esa perspectiva cómo mejoramos, pero sin dejar de tener a la vista en cómo se está haciendo hoy día. Yo igual. Dos cosas. Hoy día concluyo que para el banco una familia rural urbana es pobre porque está endeudada pagando su bien raíz, que para el Estado es un capital. Entonces somos ricos para el Estado, para cobrarnos impuestos, y pobres para poder acceder a financiamiento que permite finalmente producir. O sea, estamos entrampados en una situación y amarrados, y por lo tanto por eso es que hay una distribución del ingreso en Chile, una falta de productividad de la micro y pequeña empresa que no va a cambiar ni en lo rural ni en lo urbano hasta que no cambiemos la forma de las cosas. Y lo segundo que quería plantearle es que creo que es tan importante este tema en épocas electorales, donde estamos eligiendo el futuro gobierno de Chile, más allá de los sectores políticos. Creo profundamente en la democracia, creo que esto va bien, que usted pueda levantar un seminario de mediodía en donde hagamos una discusión de este tema en profundidad con expertos y que tanto el gobierno como los centros de investigación y todo, diferentes opiniones acá, podamos enfrentar esto para que los futuros candidatos puedan proponer
cambios y comprometerse a algo diferente a lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, vamos a verlo en la Comisión de Agricultura, como esto es bicameral. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.